Buenas tardes, amados hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven semana tras semana en esta serie de cápsulas que hemos llamado Entendiendo los tiempos de Dios. Queremos bendecirte, queremos agradecerte tu tiempo que te has tomado para poder escuchar esta serie de mensajes y sabemos que han sido de bendición para tu vida. Hay muchos amigos, hermanos que nos han contado la bendición que ha sido esta serie de mensajes, cómo el Señor ha ido hablando a sus vidas, cómo han tenido más claridad con respecto a los tiempos del fin y cómo Dios ha ido abriendo la mente de cada uno para poder comprender los días que estamos viviendo. Así que queremos invitarte a que sigamos escuchando esta serie de mensajes. En esta oportunidad estaremos hablando de la iglesia Filadelfia, del espíritu que movió a la iglesia Filadelfia y cómo esta iglesia es la única que se mantiene fiel dentro del mensaje de las 7 iglesias, la única que es alabada, que es fiel a la palabra del Señor, a la doctrina. Así que vamos a poder un poco hacer una diferencia entre la iglesia de la Odisea, aquella iglesia orgullosa, aquella iglesia que había dejado a Dios fuera de su núcleo, de su comunidad, y se había ido solamente tras aquellas riquezas materiales, sobre el ego y el orgullo. Sin embargo, la iglesia de Filadelfia es todo lo contrario, es una iglesia que sirve al Señor. Así que queremos hablar en esta hora de la iglesia Filadelfia. También, aquellos que no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, que te puedas suscribir y activar la campana para que te estén llegando las notificaciones cada vez que estemos subiendo una cápsula de enseñanza. Así que queremos invitarte a suscribirte, a que nos sigas en nuestro fanpage ahí en el Facebook. Así que queremos invitarte a todo esto y a que seas parte de esta gran bendición. Así que te mandamos un gran abrazo, el pastor Vladimir Cataldo del Ministerio Tabernáculo de Adoración para todas las Naciones. Esperamos que este video te guste. Dios te bendiga. Acá estamos, amados hermanos, amigos, dispuestos y listos para poder hablar de este tema tan fascinante que tiene que ver con los tiempos del fin. Sin duda la iglesia hoy en día, por falta de conocimiento, no sabemos mucho las cosas que van a venir, que van a pasar. Hay mucha parte de la iglesia, muchos hermanos que hoy día están confundidos, que no saben cuándo vendrá el Señor o qué señales habrá de su venida. Y los apóstoles también estaban quizás en la misma situación cuando le preguntaron a Jesús ahí en Jerusalén, antes de ser crucificado, cuándo serán estas cosas y la venida en tu reino y el fin de los tiempos. Entonces es una realidad de la iglesia, en la cual la iglesia siempre ha estado con esa incertidumbre de cuáles serán las señales del fin. La respuesta no en otros libros, la respuesta no está en otras religiones, sino que la respuesta está en la misma palabra de Dios. Y lo que queremos seguir hablando nosotros, porque hemos dicho que según la escatología bíblica, los grandes escatólogos que han estudiado los tiempos del fin, que han estudiado el libro de Apocalipsis, han situado las últimas 2 iglesias o los últimos 2 mensajes de la iglesia de Filadelfia y la Odisea como las 2 últimas iglesias o características de iglesia que van a existir en los últimos días. Hemos hablado en estos días, estas semanas, sobre la tibieza espiritual de la iglesia de la Odisea, que la llevó a ser una iglesia tibia. Hablamos de la iglesia metida en la política, de la iglesia metiendo el mundo dentro de la iglesia, de las riquezas materiales de este mundo, de cómo sucumbían o sucumbieron en la iglesia de la Odisea, que significa la voz del pueblo también, sin dejar de pasar esa definición, y entendiendo cómo ellos habían dejado fuera al Espíritu Santo. Tenían recursos económicos, tenían dinero, tenían influencia política, social, pero se había vuelto una iglesia institucional, habían dejado fuera a Dios, ya no había fuego del Espíritu Santo. Sin embargo, queremos empezar a hablar un poco también de esta otra iglesia, que es la iglesia de Filadelfia, y vamos hoy día a hablar un poco sobre el espíritu de Filadelfia. Y vamos a tomar como texto base solamente un versículo. No vamos a hablar de todo el mensaje que Jesús les da, sino que solo un versículo que está ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta,
la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Se la leo de nuevo, Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, la primera característica que vamos a ver sobre la iglesia de Filadelfia, ¿no es cierto? Y vamos a ver el espíritu que se movía en Filadelfia, qué es lo que unía a los hermanos. Lo primero que podemos decir que la palabra Filadelfia viene del verbo griego delphos, que significa amor de hermano. Se lo repito nuevamente, Filadelfia significa amor de hermanos. Entonces, lo primero que vamos a ver en la iglesia Filadelfia era el amor que se tenían los hermanos, el amor que primaba, que reinaba, que gobernaba la iglesia. Era el amor que tenían entre los hermanos y ellos así cumplían el mandamiento que Jesús le dio a la iglesia, que le dio a los discípulos ahí en Juan 13:34, donde dice, así que ahora les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros, tal como yo los he amado, ustedes también deben amarse unos a otros. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los hermanos de Filadelfia? Por eso que su nombre habla de ellos, el nombre de la iglesia habla de ellos. ¿Quiénes son ellos? Son hermanos que se aman los unos a los otros, que aunque tienen dificultad, ellos se siguen amando y esto los lleva a poder predicar el evangelio, a poder cumplir con la gran comisión. Ellos no están ocupados en cosas del mundo, ellos no están metidos en la política, ellos no están metidos en las cosas mundanas, ¿no es cierto?, trayendo el mundo a la iglesia. Ellos no están metidos en las riquezas de este mundo, no están ocupados en esas cosas. Ellos están, aunque tienen poca fuerza, ellos están ocupados en lo que es la gran comisión, porque si hay amor en la iglesia va a haber manifestación del Espíritu Santo. Si hay amor en la iglesia, si había amor en la iglesia de Filadelfia, había la manifestación de los dones, de los ministerios, porque el mayor de todos los dones se manifestaba en ellos. Por lo tanto, su prioridad y la prioridad de todo aquel que pone el reino primero, ¿no es cierto?, va a ser ir y predicar el evangelio a toda criatura. Va a ser el poner la gran comisión como prioridad en la iglesia, ¿no es cierto?, cuando los líderes entienden que el amor debe reinar. Entonces, dentro de la iglesia Filadelfia se sirve con amor. Los hermanos trabajan en conjunto con amor, se aman los unos a los otros y producto de eso viene el poder del Espíritu Santo. Entonces podemos ver primeramente que lo que se mueve fuertemente en la iglesia de Filadelfia es el amor de hermanos. Es el amor entre los hermanos. Y eso es lo primero que el Señor pedía, lo primero que Dios oró. Cuando oró ahí en Juan 17, Jesús dijo, yo he rogado al Padre para que ustedes sean uno, así como yo soy uno, que ustedes también sean uno. La gloria que tú me diste, Padre, yo se la he dado a ellos para que el mundo crea, ¿no es cierto?, que tú les has enviado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando una iglesia está unida, lo que se manifiesta es el poder de Dios. Cuando la iglesia está unida en amor, lo único que puede unir a la iglesia es el amor. ¿Qué es lo que viene? La gloria de Dios, la Shekinah, el Kabod de Dios viene sobre la iglesia y ahí es donde suceden milagros, salvación, etcétera, etcétera. Entonces el espíritu de la iglesia Filadelfia tiene que ver con el espíritu de amor que los une para poder trabajar en la obra del evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque también Jesús les dice ahí en el 3:8, le dice, yo sé lo que tú haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. O en otra versión dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Y es increíble porque cualquiera podría decir esto es cualquier puerta, pero esta puerta tiene que ver netamente con el evangelio, con la predicación del evangelio de Cristo. Esto no tiene que ver con una puerta ni de prosperidad, ni de influencia política, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la gran comisión.
porque a pesar de que la iglesia de Filadelfia había sido perseguida, a pesar de que a lo mejor no tenían tantos recursos como la Odisea, quizás no tenían tanta influencia en el medio social y político, ellos tenían poca fuerza, pero sí la puerta le estaba abierta, porque en el corazón de ellos, en el amor tan grande que se sentían, estaba el ir y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones. O sea que el trabajo para ellos no había terminado. Podían tener poca fuerza, a lo mejor eran pobres, pero dice la Escritura que Jesús le había abierto una puerta y esa puerta nadie se la cerraría. A pesar de todo lo que estuvieran viviendo, dificultad, problema, necesidad, esa puerta seguiría abierta por causa del amor que los hermanos de Filadelfia se tenían. Así que lo que podemos ver en esto es que el espíritu que se movía tenía que ver netamente con el amor, y el amor los llevaba a unirse, a amarse y a trabajar en conjunto con lo que tenía que ver con la gran comisión, con lo que Jesús le había mandado a predicar el evangelio a toda criatura. Por lo tanto, ese era el espíritu que se movía. En ellos no estaba el dinero, no estaban las riquezas. Lo que movía a la iglesia Filadelfia eran las almas. Lo que movía a la iglesia Filadelfia era aquellos que no conocían al Señor. Y déjame decirte que el Señor va a tener una puerta abierta para aquellos ministros, líderes, hermanos, iglesias que quieran predicar el evangelio, que quieran hacer discípulos, que su ocupación, que su prioridad sea el hacer nuevos discípulos. Déjame decirte que Dios siempre tendrá la puerta abierta, porque ese es el corazón de Dios, ese es el mandato que Dios le dio, la misión que Dios le dio a la iglesia. No fue conquistar los municipios, no fue conquistar una nación, no fue conquistar reino. Lo que Dios le dio a la iglesia como misión y como labor fue: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Así que cada vez que la iglesia del Señor tenga esa visión en mente, la misión de Jesús en mente, el mandamiento, la puerta siempre va a estar abierta y no va a haber dificultad que la pueda cerrar, no va a haber gobierno que pueda cerrarla, no va a haber política que pueda cerrar esa puerta. He ahí los hermanos en China que siguen predicando el evangelio cuando todas las cosas se le han cerrado, pero ha quedado una puerta abierta, y es la de la predicación del evangelio. Y por último, dice que en el mismo versículo el Señor le da una gran promesa y le dice: sin embargo, aunque tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido a mi palabra y no negaste mi nombre. Todos sabemos la promesa que el Señor le da a la iglesia de Filadelfia, que lo saca del día que viene, del castigo que viene al mundo entero. El Señor la toma, la arrebata y la saca, ¿no es cierto? Pero ¿por causa de qué? Por causa que ha obedecido la palabra del Señor y no ha negado el nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que en medio de la persecución, en medio de la dificultad, Filadelfia se guardó intacta, no negó el nombre del Señor. A pesar de que les persiguieron, a pesar de que quizás en algún momento les prohibieron reunirse, ellos dijeron: no vamos a negar a Cristo, vamos a morir por el Señor, nos van a crucificar, no importa lo que suceda, no importa lo que pase, pero nosotros seguiremos predicando el evangelio. Por eso que Jesús le dice: yo conozco tus obras y has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Entonces la iglesia Filadelfia se caracteriza por ser una iglesia fiel, una iglesia que no ha negado al Señor y ha conservado la sana doctrina. Y esta es la característica de iglesia que vamos a ver también en este tiempo. Va a ser estas dos iglesias, ¿no es cierto? La iglesia de la Odisea, la iglesia de Filadelfia, características de la iglesia del tiempo del fin. Por lo tanto, Filadelfia es una iglesia que no ha negado al Señor, que ha sufrido. Es una iglesia que, si la traemos al tiempo actual, quizás no tiene grandes riquezas, quizás no tiene gran influencia en la política ni en la sociedad. Quizás es una iglesia en la cual no muchos quieren ir, porque su mensaje es un mensaje cristocéntrico, es
es un mensaje que habla para entrar al reino hay que arrepentirse. No es una iglesia light, no es una iglesia tibia, es todo lo contrario. No son iglesias multitudinarias, no son estas iglesias donde todos quieren estar para pasarlo bien, para reunirse, sino que son iglesias que han entendido que tienen que cumplir con la gran comisión. Y esta es la iglesia, el espíritu de Filadelfia es ese. Es una iglesia que no ha caído en falsas doctrinas, no ha caído en falsas enseñanzas, sino que han predicado a Cristo y por predicar a Cristo han tenido que sufrir. Es por eso que el Señor le dice, aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre y no has dejado de predicar mi palabra. Así que, iglesia amada, la pregunta es, o la invitación del Señor es, ¿dónde te vas a sentar en estos últimos días? ¿En qué iglesia vas a estar cuando Cristo venga? ¿Vas a estar en la iglesia de la Odisea o vas a estar en la iglesia de Filadelfia? ¿Cuál va a ser tu lugar en la iglesia del tiempo del fin? ¿Buscarás una iglesia tibia, una iglesia light donde te hablen lo que a ti te gusta oír, donde tú quieras escuchar lo que quieras escuchar, o vas a ir a una iglesia con las características de Filadelfia, que es una iglesia donde te van a hablar, te van a exhortar, te van a enseñar, te van a hablar del pecado, te van a hablar que para entrar al reino tienes que arrepentirte? ¿Cuál es tu condición? ¿Qué es lo que quieres hacer en estos días? ¿Dónde te va a pillar la venida del Señor? ¿Va a ser en esta iglesia tibia o en esta otra iglesia llena del poder del Espíritu Santo? Filadelfia tiene la puerta abierta para todos aquellos que quieran predicar el Evangelio y hacer nuevos discípulos. Filadelfia es el lugar perfecto para poder cumplir con la gran comisión. No será fácil, será difícil, pero lo más importante es que tenemos la puerta abierta. Así que la invitación es ¿a qué iglesia? ¿En qué iglesia quieres estar? ¿Dónde quieres sentarte los últimos días que te quedan de vida o como ministerio? Busca un lugar que tenga las características de la iglesia Filadelfia. Busca un lugar que tenga las características donde prime o reine el amor de hermanos como en Filadelfia. Huye si estás en una iglesia tibia. Sal de esos lugares si estás en lugares tibios donde solamente el mensaje llega a la piel, pero no penetra el alma. Así que yo quiero pedirte en esta hora que oremos, que busquemos al Señor y que Dios pueda guiarte en este momento si estás escuchando este mensaje. Que el Señor te pueda llevar a la iglesia Filadelfia, que te pueda llevar a esa iglesia con esas características. Así que, Padre, pedimos por todos aquellos que hoy día están en la duda o aquellos que hoy día están quizás en lugares donde hay tibieza espiritual y no quieren cambiar. Padre, te pido por mis hermanos, ayúdales en esta hora, Padre, para que tú les puedas dar un lugar con las características de Filadelfia, donde ellos sean pastoreados, donde ellos sean enseñados y guarden lo que es la sana doctrina cristocéntrica, donde tú eres la cabeza, Señor, y nosotros el cuerpo. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú nos llevarás a aquella iglesia llamada Filadelfia. Así que, hermano, que Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia y esperamos que sigas compartiendo y escuchando estas cápsulas de enseñanza, entendiendo los tiempos de Dios. Nos vemos en una próxima cápsula de enseñanza. Que Dios te bendiga.